2 millones de personas actualmente viviendo en La Matanza. Es el conglomerado urbano más grande de la provincia de Buenos Aires, que actualmente la provincia tiene 16 millones de habitantes. Así que yo ya hace 2 años que estoy trabajando con él y formo parte de este frente de todos que gobierna actualmente Alberto Fernández y conduce, digo yo, Cristina Fernández de Kirchner. Así que no sé si querés que empecemos, Pico. Fernando, perdón. Yo, acá le decimos de... Podemos arrancar. No voy a poder abrir el chat porque estoy compartiendo la pantalla, estoy grabando acá. Así que no me escriban en el chat. Hablen entre ustedes en el chat, pero yo no voy a poder ver los mensajes porque, bueno, voy a mantener esta pantalla para que salga bien la presentación de Facu mientras grabamos. Así que, Facu, métele. Podés arrancar. Y si voy muy rápido, avísame si hablo muy rápido, porque por ahí no se entiende. No va a ser tan denso, va a ser una presentación no tan larga. Voy a empezar hablando de la conformación del Frente de Todos y de su tratamiento, de las acciones que llevaron a cabo durante la pandemia, el resultado de las elecciones de las PASOs acá en el pasado 12 de septiembre y el por qué creo yo que el Frente de Todos perdió una elección que es clave, ¿no? Creo que si bien fue una encuesta, el 14 de noviembre, si no cambiaba el rumbo, se le va a complicar a la Argentina y principalmente al Frente gobernar sin tener mayoría en las cámaras, ¿no? ¿Cómo se forma este Frente de Todos? Esto comienza cuando Cristina Fernández de Kirchner deja el poder en 2015 tras 2 mandatos consecutivos en donde parecía que existía un futuro incierto en el peronismo, ¿no? Además de una persecución. Todos sabemos que hubo un lawfare no solamente en Argentina, sino en toda la región. Aunque también creo que se creía que a pesar de lo debilitado que se encontraba el kirchnerismo, Cristina iba a ser candidata a presidenta por las políticas llevadas a cabo por Mauricio Macri, que dejó un país prácticamente devastado, pero yo creo siempre que nadie anticipó. Yo formaba parte en ese frente, en la conformación a nivel provincial, ¿no? Del Frente de Todos, pero nadie anticipó la jugada de Cristina Fernández, en la cual en mayo de allá por 2019 nos levantamos en la Argentina con un video anunciando a Alberto Fernández como candidato a presidente y ella acompañándolo como vicepresidente en la fórmula presidencial, ¿no? De hecho, ese día que me manda la noticia, el primero que me dice, fuiste vos, me mandaste mensaje. ¿Qué te parece la decisión de Cristina? Me dijiste. Me acuerdo que lo conversamos esa mañana. Claro. Es más, nosotros veníamos conversando que la fórmula presidencial la iba a encabezar Cristina y ya todo el peronismo iba a ver un acto en un estadio de fútbol, ya se estaba moviendo y los levantamos una mañana con una noticia de que ella se bajaba y realmente fue una jugada política magnífica, ¿no? Pero yo creo que a diferencia, acá estamos hablando de Brasil, de su ex par Ignacio Lula da Silva, Cristina pudo evitar los pedidos de prisión preventiva. Una, por el apoyo de la gente, que yo no sé si Lula lo ha tenido, porque realmente si a Cristina la metían presa un 33, un 40% de la población iba a salir a marchar pidiendo su libertad. Y otra también la inmunidad que obtuvo en 2017 cuando fue electa senadora. Ella tuvo esa mirada, se anticipó a lo que podría haber sido una situación similar a la que vivió Lula en Brasil, ¿no? Creo que
que esto la llevó a Cristina a retroceder y dar un paso al costado para poner a Alberto Fernández, a un político con peso propio, pero que había sido muy crítico de Cristina Fernández de Kirchner cuando deja de ser parte de la jefatura de gabinete en 2008. Puso a candidato a presidente a un tipo que la criticó y mucho en los años entre el 2008 y el 2015. Pero creo que Cristina entendió lo que había dicho en un momento Alberto Fernández, el actual presidente, que con Cristina no alcanzaba, pero sin ella era imposible que ganara el peronismo, que volviera el progresismo a gobernar un país que realmente se encontraba en unas condiciones muy, muy difíciles, y actualmente estamos viviendo una acción muy, muy complicada. Realmente Cristina hizo algo que parecía medio imposible debido a su característica de liderazgo personal, ¿no? Fue una mujer que fue diputada, 2 veces senadora, 2 veces presidenta, luchó contra los poderes hegemónicos. Realmente es una figura muy fuerte y tuvo realmente la grandeza de hacerse a un costado para que el progresismo, el peronismo volviera a gobernar la Argentina. Y así, no sé si se va escuchando, ¿se va escuchando bien? Se está escuchando perfecto, está saliendo todo bien, metele ahí que está todo bien. Bueno, y así se forma el Frente de Todos. Ahí tienen, yo hice un pequeño PowerPoint con algunas cositas para decir qué es el Frente de Todos, ¿no? El Frente de Todos es una coalición política que gobierna actualmente en la Argentina a raíz de las últimas elecciones, en donde convergen 4 sectores políticos. El Partido Justicialista, que es el peronismo, ¿no? El que tiene mayor cantidad de afiliados en el país de sectores peronistas. Y después tenés un sector peronista y no peronista que conforma el kirchnerismo. Acá se encuentra el núcleo duro de votos que tiene el Frente de Todos, que es un 33%. Está conformado también por gobernadores peronistas de distintas provincias, de Chaco, de Tucumán, de La Rioja, actualmente de la provincia de Buenos Aires. Y por último tenemos al Frente Renovador, que es el partido político de Sergio Massa, que eso es otro actor muy importante, ¿no? El Frente de Todos, hay 3 actores principales: el presidente, que es Alberto Fernández, la vicepresidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner, y la tercer pata importante es Sergio Massa, que es el presidente, el que maneja el bloque de la Cámara de Diputados. Además, existen distintos partidos que forman parte de este Frente de Todos, que es el Movimiento Evita, que es un movimiento social, el Proyecto Libre del Sur, que estaba encomandado por Pino Solanas, que actualmente falleció producto del COVID. En ese momento se encontraba como embajador, si no me equivoco, en Francia. El Movimiento Nacional Alfonsinista con Leopoldo Moró, el Partido de Concentración Forja con Gustavo López, que ahora está manejando ENACOM, las telecomunicaciones, parte del Partido Comunista y el Partido Solidario, que es el socialismo acá en Argentina, liderado por Carlos Heller. Además, el Frente tiene el respaldo de la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, y de la CTA, que es la Central de Trabajadores de la Argentina. Así se conforma el Frente que triunfó en primera vuelta. A ver si paso. Acá está. Así quedó el mapa de las elecciones en el año 2019, en donde triunfó en primera vuelta con el 48% de los votos. Más de 12 millones y medio de personas votaron al Frente de Todos, venciendo a la presidencia de la derecha acá en Argentina, que es Juntos por el Cambio, liderada por Mauricio Macri con el 40% de los votos. Y como ven,
el mapa se cubrió de azul, excepto provincias que siempre fueron antiperonistas, como es Córdoba, como es Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y Mendoza. Realmente el Frente de Todos gana 18 de las 24 distritos electorales del país, en donde incluye la provincia más importante, que es la provincia de Buenos Aires, donde habita casi el 40% de la población argentina. Y obtuvo 13 de las 24 bancas del Senado y 64 de las 130 bancas de diputados. Realmente hizo una elección muy buena, y muy buena fue la elección en la provincia de Buenos Aires, donde le saca casi 20 puntos a María Eugenia Vidal, en donde gana Axel Kicillof, en una provincia clave, ¿no?, para el desarrollo de la Argentina y de los años que ingresan, que realmente hoy está pasando una situación muy complicada, producto, ahora voy a explicar la herencia y el porqué de cómo estamos actualmente nuestro país. El por qué gana el Frente de Todos, ¿no? El Frente de Todos, en 2015, el kirchnerismo, el peronismo, deja un 29% de pobreza frente al 41% casi que deja en el 2019 Juntos por el Cambio, realmente 11% más, y eso que hubo un cambio de medición en el transcurso, en la manera de medir la pobreza, porque si no hubiera dado casi el 50% de la pobreza del país, de la Argentina, era pobre. Un PBI per cápita en dólares que disminuyó muy grande, una inflación del 50%. Si ven ahora en el gráfico, hubo una caída del salario mínimo en dólares brutal, de $580 a 241. Argentina era el país en Latinoamérica con el mayor salario mínimo en dólares, el desempleo lo duplicó, el riesgo país se fue a 2.358, la deuda pública bruta realmente subió del 52% al 98% del PBI. Realmente fue una situación, una herencia que dejó el gobierno anterior, terrible, ¿no? Todos estos números se dio con una deuda brutal y un pedido al Fondo Monetario Internacional de $55.000 millones, en donde $45.000 millones los gastaron en el periodo de un año y medio. Realmente el gobierno de la Alianza de Cambiemos puso en marcha desde los primeros días un programa económico neto de corte neoliberal. Lo vemos no solamente en la Argentina, lo vimos en Brasil, lo vimos en Colombia. Hubo una ola neoliberal desde el 2014 al 2000, sigue habiendo en Latinoamérica, pero se profundizó mucho en Argentina, ¿no? Y esta historia, siempre digo, que demuestra que la aplicación de estos tipos de programas nunca produjo los resultados que los defensores pronostican, ¿no? La historia del derrame que siempre cuentan, en donde el gobierno de Mauricio Macri no fue la excepción, ¿no? Los primeros, lejos de contribuir al fomento del crecimiento económico, estos planes produjeron una economía, una acelerada desindustrialización, con una multiplicación del empleo que recién lo nombré, con una precarización laboral, un deterioro general de las condiciones de vida de esta población trabajadora, y a un exclusivo avance de exclusión social. Así, por eso hoy no pueden exhibir logros económicos en la campaña electoral, ¿no? Como suele ocurrir en toda Latinoamérica, cuando se aplican estas políticas, el achicamiento de la producción y el empleo nacional viene acompañado de una fase de endeudamiento, por lo cual se puso así
un mecanismo de valorización financiera que se expresa a través de la deuda externa y la fuga de capitales continua. Por eso llegamos al Fondo Monetario Internacional. Por ende, no me quiero ir en palabras, pero es decir, estos indicadores, el gobierno de Cambiemos se puede sintetizar en fuga de capitales, primarización, desindustrialización, precarización, endeudamiento y fuga. En eso consistió el gobierno anterior, provocando una consecuencia económica y social muy grande en el país, ¿no? Y así llega al frente de todos. Facu, ¿puedo agregar algo? Sí. Que, bueno, que tiene que ver con lo de Venezuela también. Como que lo había dicho en el grupo, como Inglaterra, por ejemplo, fue por el oro de Venezuela. Macri lo primero que hace cuando llega al gobierno es mandar todo el oro del Banco Central al Banco de Londres, ¿no? O sea que todo el oro lo sacó. Fue un gobierno muy entreguista, tanto en esas cuestiones de soberanía cuanto, por ejemplo, a la cuestión de Malvinas. Se resignaron, aparte de toda la destrucción que Facu está comentando, se resignaron un montón de reclamos, un montón de cuestiones de soberanía que nosotros teníamos sobre la mesa en el periodo de los 12 años kirchneristas, y que se destruyeron por completo, ¿no? Eso, además de la cuestión de la destrucción económica, fue una destrucción moral, creo, para la Argentina y todos los argentinos, esos 4 años de Macri, ¿verdad? Solamente totalmente. Fue un rechazo total, un desprecio hacia la soberanía territorial, sin reclamos hacia Malvinas. Hoy hay un conflicto entre Argentina y Chile por un pedazo de plataforma continental, y en lugar de ponerse en lugar de la Argentina y conciliar con el gobierno, ¿no? sale a defender a Chile. Realmente fue un gobierno, como dice Fernando, no solamente que provocó un deterioro económico y deterioro social, sino un gobierno que mostró un desprecio hacia la soberanía territorial de un Estado, ¿no? Que no lo vemos en otro lado. Vemos que algunas derechas son muy nacionalistas. En este caso, lamentablemente, ni eso ha mostrado el gobierno anterior, y llegamos a la victoria del Frente de Todos en un contexto muy complicado, sin poder financiarse con ningún mercado, con 53% de inflación, con un gran porcentaje de la pobreza. A los 90 días explota la pandemia en Argentina y en todo el mundo, y realmente que puso el mundo pata para arriba, y realmente el gobierno empieza a establecer medidas que después voy a explicar por qué no fueron suficientes, pero Fernando es argentino, yo no sé si sabrá todas las medidas que tomaron. Yo voy a nombrar las medidas que se tomaron para hacer frente a la pandemia, al COVID-19. En primer lugar, tenemos en un estado calamitoso, por ejemplo, actualmente el Estado toma la decisión de hacer 12 hospitales modulares de emergencia en los distintos puntos del conurbano bonaerense. Con conurbano bonaerense me refiero, como dije anteriormente, por ejemplo, a La Matanza, donde habitan más de 2 millones de personas en una superficie muy pequeña en cuanto a kilómetros cuadrados. En Mar del Plata. Facu, sí. Lo que nosotros llamamos conurbano bonaerense aquí en Brasil serían las ciudades satélites, le dicen, de São Paulo, ¿no? Lo que sería São Paulo y las ciudades satélites que quedan alrededor, ¿no? Eso sería aquí en Brasil. Eso sería el conurbano bonaerense, ciudades, todo lo que está rodeando a Buenos Aires, ¿no? A la capital federal. Claro, que realmente se encuentra, debe ser muy similar en Brasil, en una situación de desigualdad social muy importante, en donde habitan grandes bolsones de pobreza, ¿no?
se hicieron hospitales en Mar del Plata y en las provincias de Córdoba y Santa Fe, que son las dos provincias, después de Buenos Aires, con mayor habitante en la República Argentina. Se hicieron 31 centros de aislamiento sanitario, más de 4.500 nuevas camas de terapia intensiva, 23 centros modulares sanitarios, 8 hospitales nuevos, 20 ampliaciones de hospitales públicos existentes, 48 nuevos centros de salud. Además de esto, Salud volvió a ser un ministerio. Con el gobierno anterior había bajado al rango de secretaría, porque por pedido del Fondo Monetario Internacional, que siempre que, como sabemos que te entrega plata a cambio de condiciones, y una de las condiciones fue un ajuste al gasto público, como siempre piden en los acuerdos stand-by. En este caso se ajustó en la salud, en la educación y en la ciencia y tecnología, como suele hacer la derecha latinoamericana siempre. Por eso se tuvo que restaurar el sistema de salud, se pasó a rango ministerial nuevamente y se llevó a cabo una gran inversión en cuanto a porcentaje del PBI. Realmente la salud argentina se encontraba en un estado de deterioro total, principalmente en los estados satélites, como dice, las ciudades satélites, como dice Fernando, que nosotros le decimos el conurbano bonaerense. Por otro lado, se entregó el ingreso familiar de emergencia, que es una medida excepcional que implementó el gobierno nacional con el objetivo de proteger a las familias argentinas ante la pérdida o la disminución del ingreso, principalmente a los sectores informales de la economía argentina, aquellos que hacen, que no están registrados en blanco, es decir, que hacen, acá le decimos changa, ¿no? Fue la prestación económica de mayor alcance en la historia argentina, alcanzó a más de 9 millones de personas, de trabajadores informales, como dije anteriormente, monotributistas sociales, con un monto de 10.000 pesos. Esta fue una prestación que no alcanzó, ¿no? Porque realmente la pandemia duró más de un año y se entregaron 3 ingresos familiares de emergencia y realmente no alcanzó, y voy a explicar después el resultado, ¿no?, de las elecciones y el por qué no alcanzó esta medida. Por otro lado tenemos el ATP. El ATP fue un programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Acá sí, se entregó un ATP 7 meses consecutivos, que fue una herramienta para cuidar el trabajo, que garantice la producción y amortiguar el impacto económico. Acá fue un programa de asistencia a las empresas, principalmente a las pequeñas y medianas empresas, donde el Estado se hacía cargo de parte del sueldo que les pagaban a los trabajadores, principalmente entre 1,25 y 2 salarios mínimos vitales y móviles por empleado, ¿no? Es una suma muy importante, no sé, no tengo la conversión hoy en día, pero un ATP o un salario mínimo acá son 32.000 pesos. No sé cuánto está el real, Fer. No sé. No sé la conversión, pero... Ponele que acá en Brasil dieron lo que fue un 60% del salario mínimo, ponele, bueno, por mes, que dieron acá, ¿no? Porque son 600 reales. Acá prácticamente se le pagó la mitad del sueldo a todos los empleados que trabajaban en alguna empresa privada. El Estado se hizo cargo del 50% del salario de todos los trabajadores. Realmente el empresario acá en Argentina no tuvo que poner plata de su bolsillo para sostener la producción. El Estado se hizo cargo del 50% del sueldo de todos los empleados acá en la República Argentina. Posteriormente, durante 7 meses consecutivos se dio. Después se pasó, cuando se fue abriendo la economía, cuando se fue reactivando un poco las
las actividades económicas, se pasó ese ATP a llamarse REPRO. El REPRO es un programa de recuperación productiva, también para sostener el empleo en sectores que todavía no estaba totalmente abierto para trabajar al 100% las empresas, ¿no? También se le daba una suma de dinero en el sector salud, sectores críticos como turismo y no críticos, en donde también se le pagaba un porcentaje del salario. Para que sepan más o menos, hoy un salario en Argentina, la media del salario son 50.000, 60.000 pesos. Acá se hacían cargo de 22.000 pesos por parte del Estado, lo demás lo ponían las empresas argentinas. Posteriormente también se hizo un sostener cultura, porque acá realmente, como en Brasil, como en todos lados, la cultura, el teatro, el cine, realmente mueve muchos trabajadores, es una industria muy grande, donde fue una de las más afectadas debido a que durante un año, recién en el verano pasado, se reactivó un poco, ¿no? Acá se le dio beca extraordinaria a artistas, a trabajadores y trabajadoras de la cultura. Se otorgó más de 400 millones de pesos a artistas y trabajadores, con montos de 30.000 pesos para cada artista. Pequeños y grandes artistas, realmente se sostuvo a la cultura, sostuvo al teatro. Sigo. Se llevó a cabo el APTUR, que es un fondo de auxilio para prestadores turísticos. A todas las agencias turísticas se le buscó dar un sostén económico. Acá la gastronomía, como en Brasil, la gastronomía y el turismo y el teatro fueron los más afectados de esta pandemia en cuanto a fuentes de ingreso, ¿no? También se le otorgó 22.000 pesos por mes a todas las empresas de turismo, de prestadores de autos, de excursiones. Realmente se le dio una ayuda muy grande al turismo argentino. Después tenemos la prohibición de despidos. Acá el presidente Alberto Fernández sacó un decreto que rige desde julio del año pasado, en donde prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la prohibición de efectuar despidos sin una causa justa, ¿no? En principio había establecido la doble indemnización, posteriormente estableció por decreto la prohibición de despido, para que igualmente en algunos sectores no se cumplió, porque los empresarios son hábiles y saben escaparse de estas medidas, ¿no? No quiero decir que fue 100% efectiva, porque existieron casos donde igualmente incumplieron con el decreto establecido por el presidente. También hubo un congelamiento de tarifas de gas y luz desde marzo del 2020 a marzo del 2021, que también posiblemente se empezó a establecer de manera segmentada aumento de luz desde abril a julio, que yo creo que también ha impactado de lleno en el voto de la gente en las últimas elecciones. Pero hubo un año en donde se congeló tarifas de luz y gas. Se modificó el impuesto a la ganancia. No sé si en Brasil se paga impuesto a las ganancias. Hubo una modificación en donde dejaron de pagar este impuesto más de 1.200.000 trabajadores y jubilados, lo que representa el 90% de las personas con trabajo formal. Se subió el piso de mínimo no imponible, es decir, como dije yo anteriormente, 60.000 pesos es el promedio de salario acá en Argentina. Se elevó a 150.000 pesos en bruto, serían aproximadamente 130.000 pesos el piso de personas que no pagan ganancias. Los que ganan menos de 130.000 pesos no pagaban ningún impuesto. Actualmente se subió, en el día de ayer se modificó, subió de 130.000 a 150.000.
Es decir, de 150.000 brutos se subió a 170.000, 180.000 pesos en bruto. El personal de salud quedó eximido de pagar impuestos a las horas extras. Realmente fue un esfuerzo fiscal muy grande de 48.000 millones de pesos, en donde fue una promesa del gobierno anterior de sacar el impuesto a la ganancia. No solamente que no lo sacó, sino que incluyó más de 1,5 millones de personas a pagar ganancias. Realmente un desastre. Pero este gobierno, en medio de una pandemia, modificó esta ley, al igual que modificó la ley de ganancias en las empresas. Es decir, modificó donde estableció nuevas alícuotas. No me voy a poner a leer porque no los quiero aburrir. No, pero, en donde, sí. No, para explicarle a la gente que el impuesto a las ganancias sería un impuesto que se coloca a una parte del salario del trabajador que iría hacia el gobierno, ¿no? Se le descontaría para que vaya a las arcas del gobierno. Claro, se le descuenta un porcentaje y con esa plata la destinan a educación, a salud. Siempre fue la idea original del impuesto a la ganancia es que lo pagaran siempre el 10% de la población. Con el gobierno anterior se duplicó, el 25% de la población pagaba el impuesto a la ganancia. Actualmente se disminuyó la idea original, solamente el 10% de la población argentina paga ese impuesto. También hubo una modificación en el impuesto de ganancias a las empresas. ¿Qué se hizo? Lo que realmente hacía una política redistributiva, es decir, las empresas que más ganan son las que pagan el impuesto a las ganancias, y las pymes, las pequeñas y medianas empresas, se les sacan las cargas tributarias. En este caso, las pymes prácticamente no pagan impuesto a las ganancias. Se modificó una ley atacando a los grandes grupos concentrados. Realmente es una ley que trajo problemas acá porque, como sabemos, hay muchos medios hegemónicos, dueños de empresas que realmente no le gusta que le toquen los intereses, y fue una de las modificaciones que más problemas hubo a la hora de tratarse. Hubo diputados que ponían grito en el cielo, que defendían realmente el lobby hacia esta empresa. Ojalá estos mismos diputados hubieran actuado así para defender las jubilaciones de los adultos mayores o a la hora de establecer una ayuda a la gran masa de población que la estaba pasando mal, siempre defendiendo a las personas y a las empresas que manejan el poder real acá en el país, ¿no? Bueno, después tenemos las becas Progresar. En el medio de una pandemia, la asistencia, se suspendieron las clases, realmente hubo grandes problemas. En Argentina existía un programa que se llamaba Conectar Igualdad, donde se le entregaba una netbook a cada alumno para poder acceder a la educación por medio de la tecnología. Bueno, el gobierno anterior, dentro de su plan de ajuste al gasto público, lo suspendió y eliminó ese programa. Bueno, actualmente el gobierno vuelve a reactivarlo, que también hubiera sido que siguieran con este programa debido a que hubo mucha desigualdad, ¿no? Con la suspensión de la escuela de manera presencial se vio aún más afectada la desigualdad que existe en este país entre aquellos que tienen la posibilidad de tener una computadora, en aquellos que tienen una posibilidad de acceder a un servicio de internet y muchas veces también los que pueden acceder a una educación privada. Acá la educación pública es muy buena, sin embargo, nadie estaba preparado para una pandemia y realmente se sintió esa desigualdad en cuanto a la educación, que yo creo que a futuro se va a ver reflejada. Hay mucha diferencia entre aquellos chicos que tuvieron más horas
de clases debido a la posibilidad de contar con una computadora, con internet, con muchas veces los padres trabajan y realmente les es complicado conectar a su hijo a una computadora para que tenga clases. Realmente hubo una desigualdad muy grande. El gobierno estableció becas educativas para acompañar a los alumnos también en la formación, en donde entregaba mensualmente dinero, becas a nivel primario, a nivel secundario, a la formación universitaria, a nivel terciario, a la enfermería también se estableció un fuerte impulso para que parte de la población siguiera esta carrera de enfermería, porque si uno de los problemas de la pandemia de los argentinos que no contaban con grandes cantidad de población que fuera enfermero, ¿no? Sí existen médicos, pero no aquellos que realmente hacen el primer paso entre la llegada al hospital y el médico. Realmente se sintió y fuerte la falta de enfermeros en nuestro país. Posteriormente también entregó un crédito a tasa cero, el gobierno puso a disposición montos de hasta 150.000 a tasa cero, fueron créditos destinados a los sectores monotributistas, donde tuvieron 6 meses de gracia, es decir, que empezaron a devolverlo en 12 cuotas sin interés 6 meses después de pedirlo. Es una herramienta que apuntaba también a la recuperación económica y a sectores monotributistas, a contadores, abogados, a aquellos que no trabajan, no tienen un empleo en una empresa, ¿no? Tarjeta alimentar. Esta es una política, creo que de las mejores que ha realizado el gobierno en un plan contra el hambre, que son una política integral, que articula la nación, la provincia, los distintos distritos, orientado a garantizar a las familias el acceso al alimento, ¿no? A la canasta básica alimentaria. Además de todo lo que del IFE, de la UH, yo le digo a la asignación universal por hijo. Acá, por cada hijo se entrega 4.000 pesos a una familia que no cuenta con un trabajo registrado o un trabajo formal. Además, se le da una tarjeta para las familias que tienen un hijo de hasta 14 años de 6.000 pesos y 9.000 pesos en el caso de familias que tienen 2 o más hijos. Esta tarjeta se utiliza solamente para comprar alimentos. Hay una cierta cantidad de alimentos que pueden comprar. Por ejemplo, tienen prohibido la compra de alcohol, de cigarrillos. Va destinada a una lucha integral contra el hambre en Argentina. Facu, ¿puedo agregar algo? Sí. Esta tarjeta fue una de las primeras medidas de Alberto. Fue la medida que se aplicó para resolver la cuestión alimentar que venía del gobierno de Macri. Fue antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, fue una medida paliativa para resolver la situación luego de la pandemia macrista. Fue una medida de emergencia, ni bien la asume el gobierno, después la refuerzan con más dinero, pero fue antes de la pandemia y se sostuvo hasta el día de hoy. Para marcar a la gente que la situación social argentina, de destrucción de la alimentación, la nutrición de la población, por ejemplo, que es algo tan básico y marca cómo está una sociedad, viene de los 4 años macristas ya, ¿sí? Y es multiplicada, por supuesto, por la pandemia. Y bueno, y otra cosa que quería remarcar es que todo este sistema que se fue aplicando de apoyo social, de contención social, que se dio durante los 12 años de kirchnerismo, es lo que luego permite que en los 4 años macristas la Argentina no estalle por los aires, no vuele por los aires. Esto que estás contando vos del ingreso universal es una de las cosas que permite que Macri haga sus 4 años sin tener una revuelta dentro del país. Lo mismo que la contención de las organizaciones sociales,
Y creo que Sí, durante la realmente. pandemia también. Durante la pandemia también ayudó, contuvo, ¿no? Todo ese entramado social, todas esas políticas de los 12 años anteriores a Macri. Hoy sin estas políticas sería imposible. Hoy Argentina tiene casi el 50% de la población es pobre. El 70%, el 65-70% de los chicos menores de 18 años se encuentran bajo la línea de la pobreza. Realmente estamos en una situación complicada, que veníamos realmente muy mal, que vino a alimentar, que vino a profundizar la pandemia, y por eso el porqué de las elecciones y el porqué pierde el frente de todo. Realmente casi no pudo gobernar. A los 60, a los 90 días tuvo que enfrentar una pandemia en un contexto que diversos países latinoamericanos no estaban en una situación. Podemos hablar de Venezuela, que se encuentra en una situación muy delicada, pero ningún país enfrentó una pandemia en las condiciones económicas y sociales que se encontraba Argentina. Y dentro de lo positivo, como dice Fernando, las políticas inclusivas desarrolladas en los últimos 12 años del gobierno kirchnerista, como la asignación universal por embarazo, la asignación universal por hijo. Teníamos antes el plan Cunita, que se le entregaba una cuna y un kit a todas las madres. Realmente hubo el plan Conectar Igualdad, hubo muchos planes inclusivos en la década anterior que le ayudó a, como dice Fernando, a Mauricio Macri a sostenerse en el poder, y que ahora ayudan a enfrentar una pandemia, porque si no, esto hubiera sido una situación mucho más delicada y de explosión social, me parece, ¿no? Hizo mucho el gobierno, por ejemplo, el previaje. Los sectores turísticos del verano pasado realmente tuvieron un año fatal. Argentina, muchas provincias del norte y del sur no tienen una producción económica muy importante, y muchas de ellas viven del turismo, ¿no? Vos le cortaste el turismo en las vacaciones de invierno pasadas, se sostuvieron como pudieron, y el gobierno el verano pasado elabora el previaje, que es un programa de preventa turística para alentar el turismo nacional, en donde te reintegran la mitad del valor de tu viaje en crédito para viajar y gastar en el lugar, o para guardarlo y gastarla para la próxima, para si querés realizar vacaciones o un fin de semana a otro lugar dentro del territorio argentino. Se hizo en el 2021 y se está haciendo ahora. Es decir, si vos pagás 500 reales, vamos a poner en Brasil, pagás 500 reales un viaje. El Estado te entrega una tarjeta con 250 reales para gastar en comida, en excursiones, en alquilar un auto, o guardártelo y usarla para irte después a otro lado. Realmente es una medida que alentó mucho el consumo interno, con mucho turismo. El año pasado funcionó muy bien, y este año prácticamente está revolucionando, y debido a que hay una gran apertura económica, y se piensa en un verano muy bueno en la República Argentina, y fue una medida muy buena que fue muy bien recibida para las provincias turísticas, ¿no? Reactivación de obra pública. Hubo una iniciativa para generar 20.000 puestos de trabajo en las distintas provincias, con gasto de más de 30.000 millones de pesos. Hay reactivación no solamente en la parte de salud, hay obras de rutas, realmente hay obras de cloaca, hídricas. Realmente se está llevando a cabo una gran reactivación de la obra pública. Se está enfocado todo el presupuesto a reactivar ahí y a dar trabajo. Realmente la obra pública da trabajo a grandes bolsones de población que fue caída, que se encuentra hoy actualmente bajo de la línea de la pobreza, producto de una retracción económica, producto de la pandemia, ¿no? Créditos a pymes, se concedieron más de 600.000 créditos a pymes, una cifra
para que ustedes se den cuenta, 160 veces mayor a la que entregó el gobierno anterior en un periodo de 2 años. Es decir, 160 veces más de crédito se entregó entre el 2020 y 2021 en un año de pandemia que en un año de no pandemia durante el gobierno anterior, producto de la especulación financiera y la fuga de capitales que establecían era conveniente realizar un plazo fijo a una tasa del 45-50% a una inversión en una pyme. Realmente ese es el problema que hablé anteriormente no el problema, de un programa económico destinado a la desindustrialización y a que las importaciones lleguen y deterioren el consumo interno y la producción nacional, ¿no? Es como decimos siempre, es un modelo financierista contra un modelo de producción, ¿no? Producción real. Lo vemos en toda Latinoamérica. Sí. A diferencia, por ejemplo, que Chile explotó por los aires, ¿no? Pero Chile tiene 15 millones de habitantes. Acá la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes. No podés vivir de la especulación financiera y de la destrucción de la producción nacional, de la pyme. La pyme da el 75% de los empleos formales en este país. Hubo una destrucción total. La pyme es pequeña y mediana empresa, ¿no? Las pequeñas empresas medianas. Son empresas pequeñas y medianas, que son las que toman el 75% de los trabajadores formales en este país. Telecomunicaciones. Acá hubo una gran pelea. No sé, no tengo estudiado a Brasil, pero acá en Argentina existe no digo monopolio, sino un oligopolio de las telecomunicaciones. Poquitas empresas son dueñas, manejan la telecomunicación, el internet, la telefonía y en este país tenemos el principal medio hegemónico que es el Grupo Clarín, en donde tiene empresas como Cablevisión, tiene empresas de telefonía, de internet y de televisión, ¿no? Acá el 21 de agosto la provisión de internet móvil pasó a ser un servicio público en la Argentina. En la telefonía, el internet móvil también pasa a ser un servicio público en donde el Estado tiene la obligatoriedad de regular a las compañías en cuanto a los aumentos y también le exige una prestación básica universal, es decir, un monto fijo pequeño para que todos puedan acceder. ¿Qué pasó? Los grupos concentrados de poder fueron a la justicia, firmaron una cautelar, la justicia, que se encuentran siempre a favor del poder real, volteó este decreto y todo sigue igual, ¿no? Hubo un intento de desafiar al poder real y por ahora no lo logró el gobierno del Frente de Todos. Hoy tenemos el internet, realmente debe ser un servicio público esencial, más como vimos lo que ha atravesado en la pandemia y la necesidad de que todo el mundo pueda acceder al internet, no solamente para trabajar, para la educación, hasta para el ocio, ¿no? Es un servicio público que debe ser esencial. Facu, para explicarle a la gente, el problema que tenemos en Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, América del Sur, es que los grandes poderes económicos están asociados tienen una pata política, que sería el macrismo, y bueno, dentro del radicalismo, están asociados, tienen su juego político y su representación política, y luego son casi propietarios del sistema judicial, porque ellos controlan en una gran parte el sistema judicial y el sistema judicial juega con estas empresas, con el Grupo Clarín, con los medios de comunicación, como jugaron para tratar de meter la presa a Cristina, en lo que es el lawfare, ¿no? Entonces se asocian, claro. y ahí uno no puede hacer nada. Alberto intenta llevar adelante estas cosas y siempre tenés una cautelar,
hubo un juez que está declarándolo como inconstitucional y siempre tenés alguien desde la justicia que está frenando todas estas políticas progresistas, ¿no? Estas políticas que van contra los monopolios, los oligopolios y demás. Y cuando querés establecer una reforma judicial, ¿para qué? Para sacar a todos estos socios del poder, tenés a la pata legislativa, que es el partido político de la derecha, que te voltea la reforma judicial. Y después tenés a los medios que te hablan diciendo que quieren una reforma judicial para salvar de las causas de corrupción al partido mayoritario, que en este caso el peronismo. Es, como dice Fernando, son tres patas que se mueven de manera continua, salvándose los pellejos, ¿no? Por eso era la importancia, ¿no?, del Congreso, de obtener el Congreso. Por eso tan importante. Claramente. Por último, para terminar con el tema de las medidas, a ver si... ¿Qué pasó? Acá. Se encuentra el Procrear. En medio de una pandemia vuelve el Procrear, que es una política que creada por el gobierno de Cristina Kirchner en el mandato anterior, en donde es una política que busca que la familia argentina tengan facilidad al acceso a la casa propia, ¿no? Es un crédito hipotecario que es accesible, destinado a llevar soluciones a un problema muy grande que es Argentina, que es la vivienda. Acá hay un problema grave de vivienda, donde muchos son inquilinos. La clase media va decayendo debido a los grandes costos de alquileres. Anteriormente la clase media podía acceder a una vivienda propia. Hoy cada día son más los que viven alquilando, ¿no?, que son inquilinos. Establece una medida de Procrear para comprar vivienda, para comprar lotes con servicios y también para construcción. Realmente es una política muy buena. Mi hermana se hizo la casa con un crédito de Cristina Fernández de Kirchner. Realmente paga una suma irrisoria. Actualmente debe pagar 8.000 pesos de crédito en una casa, cuando alquilar, para que se den una idea, debe estar la casa donde vive mi hermana entre 25.000 y 30.000 pesos debe estar el alquiler de la casa donde actualmente vive, y ella paga su propia casa un crédito de 8.000 pesos. Realmente fue una política muy buena en cuanto al acceso a la vivienda. Se reactivó este año también durante pandemia. Bueno, además de la vacuna, ¿no? Actualmente en el suelo argentino tenemos más de 63 millones de vacunas, tenemos más de 48 millones de dosis aplicadas, hay 53 millones de dosis distribuidas, hay un plan de vacunación que ha sido muy bueno, que la oposición siempre ha puesto piedras en el camino, pero ya hoy no es noticia debido a que ya es un éxito rotundo. Bueno, con esto doy terminadas las medidas que se tomó. Ahora, si yo la escuchás, vos decís, ¿por qué perdió realmente el gobierno si estableció estas cantidad de baterías de medidas económicas al pueblo argentino, ¿no? Porque realmente fueron muchas las medidas, sostuvieron empresas, sostuvieron a la población baja. Lamentablemente fue insuficiente. Veníamos de tanta pobreza, veníamos de una situación económica y social tan delicada que capaz que si agarrábamos el país de otra manera hubiera sobrado estas medidas, pero realmente no alcanzó. Recordemos, Facu, que lo que se perdió fueron las PASO, son las primarias, sí, ¿no? Primarias abiertas, obligatorias, de una elección legislativa que todavía no sucedió, ¿no? Claro, son primarias abiertas y simultáneas. Serían una encuesta de lo que va a pasar en noviembre, el 14 de noviembre, donde son elecciones generales legislativas, ¿no? Para elegir, claro, a elegir diputados y senadores. Las elecciones presidenciales acá son en el 2023.
El peronismo siempre perdió las elecciones intermedias, legislativas. Si recordamos, Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones pasadas ganó con el 53% del voto de la gente y con una economía a todo vapor perdió la legislativa igual. Pero es un llamado de atención, ¿no? Si muestro este mapa del 2019 en las elecciones generales, lleno de azul, y vemos el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, una encuesta de lo que va a pasar en noviembre, es para preocuparse, ¿no? No para tomárselo a la ligera, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros somos muy fuertes, ¿no? Facundo. ¿Y cuál es? Sí. No, sí, el mapa es muy claro y voy a repetir lo que dijo Alberto Fernández. Algo no se está haciendo bien, ¿no? Porque claro, el cambio es muy drástico en un año. Es mucho. Realmente coincido. Hemos hecho cosas malas. Ahora voy a explicar lo que yo considero que se ha hecho mal. Principalmente que las medidas fueran insuficientes. Hoy tenemos un 50% de la pobreza, un 70%, entre 60 y 70% de los chicos menores de 18 años son pobres y estamos en un contexto social y económico muy difícil. Yo asisto todos los fines de semana a comedores sociales, doy una mano, doy una ayuda acá a un comedor cerca de mi localidad. Los y cada vez, Facu, porque acá por ejemplo en Brasil no existen. La gente no sabe lo que es. Los comedores sociales son las personas en un barrio se ponen de acuerdo para hacer lo que sean como ollas populares, ¿no? Sí, se organiza un grupo del barrio, entre 5 o 6 mujeres, se organizan para ofrecer y cocinan para 100, 150, 200 familias todos los fines, todos los días prácticamente. Hay distintas ollas populares, ollas sociales, en donde la gente sin empleo y sin posibilidad de acceder al alimento por más de todos los esfuerzos, la tarjeta alimentaria, el IFE, asisten a estos comedores a alimentarse que de otra manera no podrían. Siempre para nosotros son un indicador de crisis, ¿verdad? Siempre nos indican cómo está el país, los comedores. Claramente. Cuando se empieza a duplicar los comedores barriales en todos los barrios, cuando antes había un comedor, hoy hay 7, 8, hay una sintonía de que algo malo está pasando, ¿no? Y acá también, como viste recién el gráfico, hay también otro gráfico, porque acá no sé si me deja a ver lo último, acá, que muestra que Juntos por el Cambio obtuvo los mismos votos que prácticamente en el 2019. Avanza Libertad, este 3,2%, es, no sé si conocen el fenómeno de acá de Milei, que es la derecha más conservadora de... Los libertarios. Los libertarios, realmente, gente peligrosa le digo yo, porque realmente tienes ideas no liberales, sino medianamente conservadoras, fascistas, realmente son un peligro para la sociedad. Después tenemos el Frente de Izquierda, que es la izquierda de la Argentina, que sí tuvo un aumento en el porcentaje de población. 800.000 personas más lo votaron al Frente de Izquierda comparado al 2019, y tenemos acá el Frente de Todos. Cuando en 2019 tuvimos el 48% de los votos, actualmente tuvimos el 30%. ¿Qué pasó? Primero, que hay un 32% de gente que no votó, porque estas son como una encuesta, ¿no? Muchos no... Se dice que 2/3 de ese porcentaje va a ir al Frente de Todos. Muchos no fueron a votar también con un voto bronca, ¿no? Muchos votaron a la izquierda por un voto bronca. Es decir, acá los votos no se fueron a la derecha, se fueron al descontento con
con las políticas llevadas con el gobierno, y por eso Alberto sale a decir algo malo habremos hecho, porque los votos no se te fueron para otro lado. Hubo un voto enojo y mucha gente que no fue a votar por el enojo a las políticas del gobierno. ¿Qué pasa? Estos son los errores claves que yo creo que nos lleva a perder la elección. Primero, la comunicación. Hoy enuncié muchas medidas que se tomaron durante la pandemia, y acá yo estoy con Fernando, que prácticamente lee continuamente las políticas y lo que acontece acá en Argentina, y yo no sé si sabe todas. Y la gente acá tampoco sabe todo. No se comunicaron estas políticas en los medios de comunicación. No le vamos a echar solamente culpa a los medios que no informan. Acá tuvimos comunicadores, voceros del gobierno, que no comunicaron y que trabajaron para operar. Es decir, acá tuvimos traidores dentro del gobierno. Cristina Fernández de Kirchner, en esta semana, no sé si sabrán, fue muy revulsiva dentro del fondo después del frente, después de perder las elecciones, donde pidió muchos cambios y principalmente cambiar al vocero, es decir, al secretario de comunicación del presidente, porque el secretario de comunicación del presidente operaba en contra de la presidenta. Realmente tuvimos un traidor muy importante dentro del Frente de Todos, donde el presidente no lo quería cambiar, como los funcionarios que no funcionan. Acá tuvimos funcionarios que fueron muy malos, el de seguridad, el de educación, el jefe de gabinete, realmente hubo un abanico, el de trabajo que no salió. En el día de ayer a la noche cambiaron, hubo realmente un cambio en el gabinete de Alberto Fernández en cuanto a la seguridad, al secretario de prensa, en la educación, ciencia y tecnología, jefe de gabinete, canciller y me estoy olvidando de uno. Pero hubo grandes cambios en cuanto a agricultura, ganadería y pesca. Hubo grandes cambios que se tendrían que haber hecho antes. Cristina escribió una carta diciendo lo que pasaba en octubre del 2020. Estamos en septiembre del 2021 y recién ahora hubo los cambios. Se esperó casi un año. Realmente fue una mala acción del presidente, que a veces, más que peronista, a veces parece más radical en algunos aspectos de su comunicación y en su lentitud en hacer los cambios, ¿no? Y en segundo lugar, las medidas insuficientes. Hubo muchas medidas que capaz que en otro contexto hubieran servido, en esta no alcanzaron. Si no hubiéramos heredado, como dije anteriormente, hubieran sido suficientes, pero me parece que acá hay un problema de salarios y de precios. Hay que alinear salarios y precios, los alimentos principalmente y los remedios, ¿no? Facu, yo creo que básicamente eso es lo que lleva a la derrota al gobierno, principalmente. Creo que lo más importante, aparte de la comunicación, ¿no? Pero creo yo que el atraso salarial, que la comida siga aumentando y el alquiler y el precio de las viviendas y el salario esté tan atrasado, es lo que ha matado al trabajador argentino, ¿no? Ha asfixiado a la sociedad, porque es lo que yo escuchaba siempre intenté preguntar qué es lo que pasa, están bien, cuando hablo con mi familia, y lo que me dicen es eso, no nos alcanza para comprar las cosas, no nos alcanza, me está quedando chico el salario, y ese creo que fue el principal problema. Vos ahí tenés el ala kirchnerista, Cristina, pidiendo aumentos salariales, mejoras salariales, y después tenés también del lado de Guzmán, del ministro de Economía, que él estudió en Estados Unidos y demás. Sí, es más técnico. Es más técnico, él no quiere eso, no quiere un aumento salarial y esa idea, ¿no?, de que si uno da dinero, eso se va a la inflación y se va.
eso es un poco, es la guerra que hay dentro del gobierno y lo que ha llevado al gobierno a que le vaya en parte mal, ¿no? Y sí, hoy tenemos, porque ¿a qué voy? Mira, Facundo, sí. Disculpa que te interrumpa, Fernando. No, habla. Bueno, disculpa que te interrumpa, porque el hecho de aumentar el salario como respuesta a la inflación y esa teoría de decir que más dinero en la calle va a llevar a más inflación, eso es totalmente falso, porque en Venezuela el gasto público se redujo en un 80% y todavía nosotros estamos en hiperinflación. De manera que esa teoría económica no es válida. Y si fuese así, entonces Estados Unidos fuese el país con mayor inflación del mundo. Porque claro, ellos tienen un gasto público, pero eso ni siquiera la calculadora tiene. Entonces, esa respuesta de esos economicistas realmente no va acorde con la realidad. Después yo voy a escribir, después voy a subir yo una carta que escribió Cristina en el día de anteayer fue, que explica muy bien, ¿no? Incluso, como bien decís vos, habla del gasto público que a los niveles que lo llevó Estados Unidos y distintos países que muchos ponen de ejemplo para sostener la pandemia, ¿no? Y una de las críticas fue esa. Y también más que también los salarios es una cosa fundamental, pero lo que yo creo que también hubo un error del gobierno fue los precios. ¿Por qué? Porque recién yo tiré una batería de medidas tremendas que estableció el gobierno, el IFE, tarjeta alimentar, todo, y cada mes iba subiendo los montos. Pero ¿qué pasaba? No había un control hacia los formadores de precio, entonces el Estado gastaba cada vez más, es decir, ponía más dinero en la calle y los dueños de los que mandan, los marcadores de precios te aumentaban. Entonces, balanceaban, en vez de salir a aumentar los precios y a controlar a los que te suben los precios, no, acá se hizo mal. Acá el encargado de la Secretaría de Comercio, el que debe fiscalizar los precios actuó mal, porque realmente hubo un aumento abrupto. Acá subía un poquito el dólar, te aumentaban los precios. Bajaba, no pasaba nada, te lo dejaban así. Había una corrida del dólar blue, te aumentaban los precios. Bajaba, no, te seguían marcando. Realmente fue una política en donde se gastó mucho dinero y no se controló los precios. Y eso provocó el gran descontento de la población y hizo que estas medidas fueran insuficientes, porque realmente el costo de vida, como dice Fernando, es muy alto, con el alquiler, las tarifas y principalmente los precios de alimento y remedios. Facu, aparte, para marcar que a diferencia de Brasil, que acá tenemos hay muchas empresas de alimentos, hay muchas empresas de servicios, es bien, la economía no es tan concentrada como lo es en Argentina. Los que se llevaron esa diferencia que dijo Cristina, yo no quiero que 4 o 5 vivos se lleven el crecimiento de Argentina, son pocas empresas de alimentos. En Argentina quienes controlan el alimento son un puñado de personas. Y otro problema que tenemos son los hipermercados. Nosotros no es que ese dinero se lo llevó el trabajador, claro, que tiene un mercadito en el barrio. Se lo ha llevado Carrefour, se lo lleva Walmart, se lo llevan los hipermercados que se encuentran en las principales capitales y demás, ¿no? Claro, acá tenemos, han salido nuevos libertarios, ¿no? Que hablan de que el Estado no debe meterse en el control de precios, sino que debe haber libre juego de oferta y demanda. Lo que se olvidan de un aspecto clave, que acá no hay muchas empresas, acá hay oligopolios en todos lados, en la comunicación, en las telefonías, en los alimentos, es decir, son 3 o 4 empresas las que manejan la economía de Argentina. Y acá no podés hacer un libre juego de oferta y demanda porque no existen tantas empresas para jugar a ese tire y afloje, sino que acá se ponen de acuerdo 3 empresas, te remarcan los precios y fuiste. Eso es lo que no saben entender acá los libertarios que apuestan
a un libre mercado. Ojalá que haya muchas empresas, pero acá tenés 3 empresas que te marcan los alimentos secos, 3 empresas que te marcan los alimentos lácteos, y realmente es imposible establecer ese juego de oferta y demanda, y el gobierno también le erró en no controlar y no poner mano dura a esos sectores, ¿no? Que ese fue un logro también del gobierno anterior, del gobierno, no te digo de Juntos por el Cambio, del gobierno durante la época de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que peleaba contra los poderes concentrados. Por eso vino después el lawfare, ¿no? Hubo una política férrea hacia los formadores de precio, y por eso la Argentina llegó a un salario mínimo más alto en Latinoamérica con un nivel de vida muy bueno. Y creo que ese es el error más grave que está padeciendo al frente de todos. Y por último, para terminar, los jóvenes. Yo siempre insisto en eso. Muchos amigos, muchos compañeros me hablan de una burocratización y se ha aburgueseado el sindicalismo, los gremios, algunos sectores del peronismo, es decir, si abrazan al poder en vez de cuidar al trabajador, se llegan a un acuerdo entre ellos a través de una casa, de un departamento, de mejorar su economía propia y familiar en costa de los trabajadores, y eso es lo que falta. Es verdad que hay una casta política y hay una casta sindical, eso tiene razón. Porque lo dice Juan Grabois desde la extrema izquierda, ponele, ¿no? Hasta los libertarios también te lo dicen. En eso yo creo que tienen un poco de razón los libertarios. Ojo que ellos lo están usando a su favor. Nosotros nos estamos quedando atrás. La izquierda argentina, si se podría decir, nos estamos quedando atrás con tomar esos reclamos, ¿no? Claramente ese reclamo. Hay una parte del sindicalismo que en vez de cuidar al trabajador siempre acuerda con la patronal en contra de los trabajadores. Eso es una realidad. ¿Y por qué veo el problema yo? Néstor Kirchner, cuando llegó al poder, volvió a encauzar el peronismo, volvió a darle valor y el lugar que tenía que ocupar. Pero no solamente logró eso y logró una mejora económica importante en la calidad de vida de los argentinos, sino que entusiasmó a la juventud. La juventud estaba alejada de la política. Cuando terminó el menemismo, cuando llega la alianza, los jóvenes no se insertaban en la política, no había discusiones como por ejemplo las que tenemos, ya somos grandes nosotros, pero Néstor logró entusiasmar y crear una juventud que peleara por un cambio social, ¿no? Y muchos hablan de que es necesaria volver a esa épica del peronismo, de salir a las calles, pero yo creo que esa épica no se logra con la rebeldía de la juventud. Muchos sectores, en la juventud más grande hoy en Argentina la aglutina un movimiento social que se llama la Cámpora. ¿Qué pasa? Estos jóvenes ya no son tan jóvenes, tienen 40 años, ya ocupan lugares centrales en la política argentina, en el Estado, y se olvidaron de la militancia. Y los jóvenes se están yendo, como dice Fernando, la derecha está sabiendo captar a esos jóvenes con otros mensajes, con otros ideales, y me parece que los jóvenes deben volver a ser el motor y el futuro del movimiento progresista, peronista de la Argentina y de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que en los jóvenes está la rebeldía, la revolución, y me parece que incluso a veces hacen las cosas mucho mejor que dirigentes que tienen responsabilidades que fueron otorgadas a través del voto de la sociedad. Realmente tenemos que volver a enamorar a los jóvenes e insertarlos en la política para que provocan esa épica y esa rebeldía que siempre la tuvo el peronismo y los movimientos populares en Latinoamérica. Siempre fue gracias a los jóvenes. Vemos lo que pasó en Chile, vemos lo que pasa en Latinoamérica, que siempre son los jóvenes los que son el motor de las revoluciones. Y eso se ha olvidado en el peronismo. En Colombia también, ¿no? En Colombia, en toda Latinoamérica son los jóvenes los que
los que salen a buscar un cambio, a decir que se puede mejorar, y me parece que el peronismo perdió esa épica y que debe volver, porque lo está ganando la derecha, lo está ganando en todo Latinoamérica y realmente asusta. Y bueno, me parece que no quiero haber sido tan largo y tan aburrido, pero espero que hayan entendido más o menos lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Bueno, Facu. Che, yo no puedo abrir el chat. Acá podés interactuar con la gente desde el chat, que te pregunten, que le va a responder. Yo cierro esto. Yo cierro. Cerralo, abrí ahí. A ver. Ahí tenés que parar de compartir. Ahí apareciste. Vamos a poner ahí acá. Aparece. Ahí está. Hay que la gente te vaya escribiendo, te vaya haciendo preguntas, o si quieran abrir el micrófono, podemos hablar directamente. Si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere decir algo. Yo concuerdo con vos, Facu, otra cosa que hemos perdido la calle. Yo creo que el peronismo tiene una fuerte militancia en las calles, y eso no está jugando hoy en día, ¿no? Y en las elecciones no jugó, entonces eso también le ha quitado fuerza al peronismo, la movilización popular, la participación democrática real. Acá se está armando algo muy grande para volver a las calles el 17 de octubre, que es un día que siempre se le dice el día de la lealtad peronista, en donde la gente salió en el 47, en el 45 a exigir la libertad de Perón, que fue que lo habían metido preso, y quedó como esa fecha que es conmemorativa y todo el mundo sale a la calle. Se está armando algo grande para que el peronismo vuelva a ganar las calles, que hace tiene razón Fernando, hace 1 año y medio que hemos perdido las calles, ¿no? Samir, si quieres preguntar algo, Juli, si no pueden hablar, pueden escribir al chat. Facu, estate presente. Sí, Fernando, voy a solamente hacer unas comparaciones, Facundo, porque son muy parecidos los procesos, solo que en Venezuela, a lo largo de todos estos años de revolución, el partido de gobierno el gobierno como tal logró reducir la fuerza que tenían los medios de comunicación y la empresa privada, que en Venezuela eran muy fuertes y determinaban. Ellos eran los que colocaban ministros, presidentes, ellos eran los que decidían la vida política del país, a pesar de que los gobiernos siempre han sido electos democráticamente, ¿no? Pero es evidente que la organización popular, el núcleo primario de base organizativo, es lo que ha permitido que en Venezuela se siga en pie todavía, a pesar de los cambios que han habido, o la esperanza de que una revolución se dé como se ha planteado, como se planteó en aquel momento. Y esa organización popular es importante. Yo no sé cómo es en Argentina, y esa sería mi pregunta. Nosotros en Venezuela tenemos, a nivel social, tenemos los consejos comunales, es decir, Facundo vive en la calle 5 de Buenos Aires. Esa calle 5 tiene una organización popular constituida legalmente, se llama así en Venezuela, Consejo Comunal, tiene una directiva, ellos luchan con las instituciones del Estado, meten proyectos, son financiados, realizan sus obras, pero a la par, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene ahí, en ese Consejo Comunal, una VC, una unidad de batalla electoral. Ellos a la par entran en la estructura social, física, constituida, pero también la aprovechan como institución partidista. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, a la hora de ir a una elección, una oposición en Venezuela que es tan dividida, porque ahí hay muchos grupos políticos, se va a una elección y ellos pierden. ¿Y pierden por qué? Por la organización que tiene de base, que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es inmensa la organización. No sé si está en la reunión hoy, ella puede dar fe de eso. O sea, el control político es inmenso en Venezuela, y por eso es que una elección las gana fácilmente el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo es ese sistema en Argentina? Es mi pregunta. No, acá tenés, primero que se divide acá, el peronismo, que es el partido político
con mayor cantidad de afiliados y antiperonismo. Acá primero se divide en dos alas. Acá no tenés organizaciones comunales, acá tenés movimientos sociales. Acá existen diversos movimientos sociales, el que dijo Fernando, que es de Grabois, movimiento Evita, hay movimiento alfocinista, hay muchos movimientos pequeños, ¿no? Que principalmente surgieron en la década fines de la década del 90, cuando explota la crisis social y económica en Argentina, se empiezan a formar estos movimientos políticos a través de organizaciones barriales y se aglutinan en movimientos grandes, que no llevan tampoco, no tienen a la hora de haber elecciones, no tienen peso en cuanto a votos, pero sí generan una presión social, porque cuando se movilizan fuerte. Todos los movimientos están dentro del Frente de Todos. Apoyan al peronismo, apoyan a Alberto y apoyan a Cristina. Acá prácticamente el país está dividido en dos y siempre los tuvo. Antes estaban los radicales y los peronistas, después, ahora actualmente está el peronismo, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Son las dos fuerzas más grandes del país, pero no hay organizaciones así comunales como pasa en Venezuela. Acá los movimientos son grandes, pero no captan votos. Se encuentran dentro del Frente de Todos apoyándolo y por ahí a veces hay este tira de afloje, esta presión social a cambio de algunos cargos dentro del gobierno, dentro de alguna de las provincias o de algunos municipios, exigen algunos cargos y formar parte de la estructura orgánica del Estado, ¿no? Facu, fíjate si te escribió alguien ahí en el chat. Juli, ¿querés preguntar algo? Ahí no sé si está el otro chico de Colombia también. Pero todos coincidimos, más o menos, porque yo estoy leyendo acá a Juliana, que... ¿Qué es lo que pregunta Facu? Léelo si podés en voz alta. No, me está hablando sobre la idea de la juventud que debe tomar las riendas políticas e insistir en los nuevos liderazgos de los jóvenes, y me parece que es lo que hace falta no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Todas las charlas, yo no estuve en todas, pero estuve en la de Chile, en la de Colombia, en la de Venezuela, y más o menos la situación es similar, con un lawfare que ataca a través de los medios de comunicación, que ataca a través de la justicia y de partidos políticos de la derecha. Me parece que son comunes en la Argentina, y recién estoy leyendo a Juli, que dice que el problema es que no hayan esos relevos generacionales, y es una realidad. Hoy nosotros vemos en el ámbito más que se nota más acá en Argentina, donde no hay recambio generacional, es en los gremios, en los sindicatos de trabajadores, donde los líderes están desde la década del 80 comandando un gremio, en donde no hay relevo generacional en esos lados, y realmente esa persona se acostumbra en el poder y en acordar con los patronales. No tienen la rebeldía que cuando somos jóvenes, ¿no? Uno tiene esa rebeldía de querer transformar, de querer cambiar, de querer otorgar cada vez más derechos a los trabajadores. Por ejemplo, acá en Argentina estamos muy cerca de perder el quórum en el Congreso, en donde ya la oposición estableció un proyecto de ley para quitar la indemnización, el derecho a la indemnización si te echan sin causa de un empleo. Es decir, acá quieren un proyecto en donde
por tu cara, por ser peronista o por ser hasta hincha del Corinthians, te quieren echar, te echan y no te dan nada, te toman a otro. Acá la oposición está presentando ese proyecto. Yo no lo vi a los gremios ni a los sindicatos salir a poner el freno, a hablar, a decir que es una locura, que es inconstitucional, que va en contra de los derechos de los trabajadores. Solamente al gobierno. Al único que escuché, Moyano, ¿no? Que salió. Moyano, pero vos tenés la CTA, tenés la CGT, tenés sindicatos bancarios, todos los gremios, ninguno, salvo Moyano, que realmente tiene un poder muy grande acá en el país, ninguno salió a decir nada. Y eso lo vimos acá. Yo tengo a mi padre que trabaja en una central de acá de energía, y con un gobierno a favor, ¿no? Acá las paritarias, los aumentos de sueldo de todos los sectores, de todas las actividades económicas, acordaron subas del 50%, del 45%. El gremio donde trabaja mi papá obtuvo una suba del 30% con un gobierno que está a favor del aumento salarial, y el gremio no pelea, realmente los gremios, con la pérdida de la juventud dentro de ellos y en el gobierno, pasan estas cosas, y es una realidad que se vive en toda Latinoamérica. Y aparte, ¿no? Vos tenés los tipos... Facundo. Disculpame, Sammy, para agregar algo rápido. Aparte, vos tenés los tipos del sindicato que no ganan el sueldo de un laburante, ni viven como un laburante, como un trabajador. No. Y en la política pasa un poco lo mismo. Yo lo veo a Santoro, que es un buen ejemplo, a Grabois, que son gente que tratan de continuar viviendo de la misma forma que vive cualquiera, ¿no? Y eso el político, en la política argentina, como en muchos lados, como hasta puede pasar en Venezuela, se pierde. Y cuando vos no te identificás con el trabajador, con el estudiante, ¿no? ¿Cómo puedes defender los derechos? No sabés qué es lo que están viviendo. Entonces eso es algo que perjudica, ¿no? En Argentina realmente, y que es un problema para la sociedad en general. Se olvidan de dónde salieron muchos. Samir, disculpa, podés... Bueno, no, lo que quería también, en función de la juventud, quería preguntarle a Facundo, porque sí, yo percibo que Argentina es muy sensible con el tema del fútbol, y es evidente que mucha juventud en Argentina está también concatenada con el tema futbolístico. Sí. Y mi pregunta sería, porque te voy a hacer una analogía. Ahora Yulimar Rojas, no sé si usted la conoce, que es la venezolana de salto triple, ella salió de Venezuela por una política gubernamental de juegos municipales, de juegos municipales nacionales, y así una serie de eventos que se hacen y de apoyo, que ahorita es muy precario, pero es evidente pues que ese logro se refleja y es parte de una política. La derecha venezolana se calla, no tiene nada que decir, porque los medallistas olímpicos, el 99% de esos medallistas llegaron allí por política gubernamental. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿Cuál sería tu respuesta en ese caso? ¿Cuál es la política del gobierno argentino en cuanto al apoyo a estos temas del fútbol, del deporte? Durante esta etapa del gobierno, realmente el apoyo del deporte ha pasado al segundo plano, es una realidad producto de la pandemia. Sí, durante la década kirchnerista, tanto de Néstor y de Cristina, se le ha dado una política de becas y una política de ayuda, de mejorar a los clubes de barrio, ¿no? Yo creo que los clubes de barrio son los impulsores, el indicador económico del país. Me parece que los clubes de barrio deben ser lugares de formación, de crecimiento, de valores, y de sacar a los niños de la pobreza y la calle. En un momento había una política muy fuerte hacia el deporte. Hoy vemos, mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa en Argentina? Porque yo he jugado mucho al fútbol. Mira, antes el chico que vivía en un barrio popular era el crack, ¿no? Vamos a poner el Tevez, el Maradona, el
el chico era el rebelde, el jugador revoltoso, salía de los barrios más carenciados. Hoy no se ve tanto eso en el fútbol argentino. Hoy cada vez el futbolista que llega es más clase media, media baja. Problemas creo que es el aumento de la pobreza, el problema del narcotráfico, el problema de la droga realmente está acechando con este aumento de la pobreza y la situación social, está provocando una ruptura en cuanto a la relación entre joven deportista y los barrios populares. Me parece que hay que volver a tomar medidas. Hay un plan hubo un censo hace poco que el ministro de Deporte hizo de cuántos clubes barriales había en Argentina para realizar refacciones. Hubo un plan muy grande. Como te digo, anteriormente en la década, en los años en el último gobierno hubo un problema de un aumento del 3000% de las tarifas y se desfinanció el deporte, ¿no? También, como te dije yo, que pasó la salud de ser de ministerio a secretaría, el deporte también pasó de ministerio a secretaría. Todavía no se ven reflejados los cambios. Hay una idea de impulsar no solamente no el deporte en sí, sino los clubes de barrio donde asisten las familias más vulnerables a realizar un deporte. Y coincido con vos que debe ser un factor fundamental de atracción y de política de Estado para poder sacar al chico de la pobreza. Hay frases que una hora más en el club es una hora menos en la calle, realmente es así y tiene que ser así, y es un lugar de formación política también los clubes, ¿no? Y el potrero que ha desaparecido también, ¿no, Facu? Se tendría que impulsar eso, la construcción de esos lugares de encuentro de los chicos, ¿no? Hay una realidad que también la inseguridad, las cuestiones de seguridad, del crimen y demás, también la violencia en las calles ha sacado a los pibes, ¿no? De los potreros y de las calles, creo. Hay una chica, después después lo voy a subir, que tiene un Facebook que es muy conocida porque dio una charla TEDx, si la buscan le va a interesar mucho, que se llama Mayra Arena, que habla mucho de la seguridad, por ejemplo, y dice que la seguridad no golpea a la clase media, que golpea más a las clases bajas. ¿Por qué? Porque la persona que es clase media sufre un acto de inseguridad, le roban un celular, es un momento trágico porque realmente es muy violento, pero puede comprarse otro celular, se lo compra, los padres lo ayudan, pero el problema está en la inseguridad en las clases populares, en aquellos que van a tomar un colectivo para ir al trabajo y le roban el celular, que lo está pagando en cuotas, se lo roban, tiene que pagar, le quedan por pagar 12 cuotas, no se pueden comprar otro celular, y realmente es un factor clave la seguridad, no solamente para las clases medias, las clases altas, sino primordialmente para las clases populares, ¿no? Síganla, se llama Mayra Arena, es una joven que salió de un barrio muy popular, de una villa de acá de la localidad de Buenos Aires o de La Pampa, no me acuerdo bien, que escribe muy bien, estudia ciencias políticas, tiene una consultora, habla de la realidad que vive aquellos que caen bajo la línea de la pobreza en Argentina y que debe pasar en toda Latinoamérica, ¿no? Se las recomiendo porque realmente es brillante la chica. Facu, mira ahí el chat, a ver si tiene alguna pregunta, o Samir, si querés comentar algo también, Juli, no sé si quieren hablar, aprovechen. Bruno, ahí, si querés. No, yo lo que observo, Facundo, que yo veo que en el gobierno venezolano ellos detectan mucho y son como que expertos manejando la realidad. Por ejemplo, una figura como Messi, ¿no? Que tienen en Argentina. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, el medallista olímpico de plata, Daniel Gres, él se formó en Estados Unidos, ellos migraron para Estados Unidos, él logra su medalla de plata.
y muy inteligentemente lo contacta el ministro de Deporte, una vez que él gana la medalla de plata, ahora en estas Olimpiadas, y Daniel Dres hoy, cuando son las 8 de la noche en Venezuela, las 7 de la noche en Venezuela, está metido en los barrios haciendo demostraciones, organizando, le pusieron todo para que el ciclismo, que es lo que es su especialidad, sea el ciclismo extremo, sea una disciplina que se imparte en Venezuela. O sea, y eso, cuando tú lo juntas a nivel comunicacional y el impacto que está teniendo en los barrios de Caracas, eso te da mucho rédito político, ¿no? Y eso es lo que yo veo que ellos hacen de manera muy rápida y que causa impacto político. Eso se hace en Argentina, por ejemplo, con esas figuras futbolísticas. ¿Así? No, realmente en eso, mira, yo no lo tenía, pero es una política brillante que acá, por eso a veces, Cristina, hablamos de funcionarios que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, una actividad simple de tener esa visión, ¿no? No existe acá. Te doy un ejemplo cotidiano. Acá en Argentina, mi sobrinita tiene 7 años. La mandamos acá a un club, a practicar, un club de barrio acá cerca de mi casa, a practicar vóley. Argentina fue medalla de bronce en vóley. El profesor me contaba que el día posterior, la semana posterior a que la Argentina fuera medalla de bronce, 15 niños se anotaron a practicar vóley. Bueno, esa oportunidad no se aprovecha acá. Nosotros tenemos a Facundo Campazzo, que es jugador de la NBA. Tenemos a Lionel Messi. Tenemos a las Leonas en el hockey, que son elite a nivel mundial. Tenemos el rugby, que realmente es muy bueno, es competitivo. El tenis también. El fútbol, que Argentina es un país futbolero, realmente no se llevan a cabo esas actividades de poder concentrar a líderes políticos para poder contagiar a los jóvenes, a los niños a realizar una actividad, ¿no? Es una política a imitar, que no es complicada, que es simple, que es cuestión de gestionar, ¿no? Acá en algunos sectores tenemos problemas de gestión y es claro, y yo formo parte del frente, pero realmente hay sectores que es por falta de gestión, porque no es una política muy difícil de llevar a cabo, no una política redistributiva que tenés que sacar plata de algún lado. Realmente es gestionar, y acá hay problemas de gestión. Sí, Facundo, y comparto contigo, y te comparto esta idea, y te la comparto para que tú también puedas servir de canal con alguien que pueda llegar a esa idea, porque es un paciente hoy que necesita ser revivido, ¿me entiendes? Y estas políticas, te lo digo porque en Venezuela el gobierno, por desgaste, por corrupción, como yo lo expliqué en mi ponencia, pues, ellos utilizan este tipo de cosas para mantenerse su popularidad. Hoy, por ejemplo, Nicolás Maduro tiene el 15% de aceptación, pero no hay un político que lo supere. ¿Tú me entiendes? Sí, no ha generado, la oposición no ha generado ningún líder que diga que aglutine. Entonces, a medida que pasa el tiempo, incluso él se está fortaleciendo hoy, porque la economía de Venezuela está dando hoy un vuelco, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, hoy tú ves a Yulimar Rojas, la del salto triple, metida en los barrios de Caracas, en los barrios de La Guaira, y así todos los medallistas olímpicos haciendo política, y porque no es algo, como tú bien lo dices, no es algo nada complicado. Tú puedes agarrar a Tevez, puedes agarrar a cualquiera de los deportistas que tiene Argentina, Batistuta, que está por ahí, lo tiene por ahí guardado en su casa, invitarlos a hacer actividades en los barrios de Buenos Aires, en el interior del país, y yo te aseguro que eso va a dar un efecto importantísimo en la política. Eso se podría hacer hasta con los clubes de fútbol, con Boca, con River, no necesité irlo a buscar a Messi. Vos le llevabas a los jugadores de Boca en los barrios y hacer... En un momento hubo clínicas deportivas que los técnicos de hockey, cuando sacó la medalla de oro, se ha hecho en un momento allá por el 2000
2012, 2013, después no se hizo más y realmente es una actividad muy importante porque el fomento del deporte de los chicos genera una cultura de valores, de distintas aptitudes positivas para los niños, ¿no? Y de contagio en los barrios y el alejamiento de los chicos con las drogas, ¿no? Porque realmente acá ha crecido mucho en los últimos años el problema de las drogas. Acá el Paco, principalmente en los barrios más marginales de la Argentina, y no solamente se saca con plata, sino con actividades deportivas, culturales. Son actividades primordiales para los barrios populares que deben llevarse a cabo. Además, como vos decís, genera una popularidad muy grande. Te llega un famoso a un barrio, te revoluciona no solamente el club, sino el barrio, todo el mundo va a ver, realmente genera aptitudes positivas. Yo veo que Venezuela está mejorando. Creo que va a ser fuerte si se arma una CELAC fuerte, si se relanza en algún momento con la llegada de Lula, si Dios quiere, en el 2023, a una ola nueva de UNASUR. Necesitamos sacarnos los vestigios de la derecha calcitrante que queda, ¿no? Ojalá que Piñera se nos vaya ahora, el primero que parta y vuelva a esa idea de bolivariana de Chávez, de Evo, de Néstor, volver a esos años, porque realmente es una realidad que Argentina está en un escenario complicado, que tenemos una relación muy difícil con Bolsonaro, que demasiado bien la está llevando Daniel Scioli como embajador, pero no es el mismo mapa geopolítico cuando ingresó Néstor Kirchner, ¿no? Paco, y por eso es importantísimo que se sostenga el gobierno de Alberto, que nosotros cuando lo criticamos y cuando salimos a hablar y salimos a pegarle, ¿no? Mucho lo hacemos porque realmente vemos que hay muchas cosas que están mal y que hay que corregir para que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? En mi caso es importante. Creo yo que para este objetivo que tenemos mucho, que vos acabas de explicar también, de esa nueva ola progresista o de ese nuevo paradigma de políticas que se importen con el otro, ¿verdad? Con el prójimo, necesitamos que se sostenga este gobierno de Alberto, pero que sea bueno, ¿no? Que no sea por sostenerse, ¿verdad? Pero es claro. Es estratégico que él se fortalezca. Y la tiene que escuchar a Cristina, ¿no? Para eso. Yo creo que estoy seguro que Cristina pensó en Alberto como un gobierno de transición necesario para volver con aquel Néstor, con aquella Cristina, que lo tomaba Alberto como un gobierno de transición para ganarle a la derecha, poder allanar el camino y que vuelva un gobierno popular como el que fue el de Néstor y Cristina. Me parece que esa fue la idea de Cristina, ¿no? Y que ahora le marca el rumbo nuevamente hacia dónde tiene que mirar Alberto Fernández. Bueno, Facu, perfecto. Bueno, ahí Samir, no sé quién está ahí. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar? Bien, hola Fernando, hola Facu, gracias ahí por la presentación. Felicitaciones. Preséntate un poquito, preséntate que Facu creo que... Sí, yo creo que la vez pasada solo estabas tú y Bruno, ¿no? Llegué un poquito tarde, tal vez Samir estaba o se fue, no sé, creo que no recuerdo muy bien. Yo soy George Castillo, yo soy estudiante de ingeniería, doctorado en ingeniería aquí en Brasil. Vivo en Río, en el estado de Río, realmente en Niterói. Y bueno, conocí el equipo, el grupo, a los camaradas, gracias, fue a Juliana. Pues ella estudió en la misma universidad que yo, en la Universidad del Atlántico, allá en Barranquilla, que es una universidad de carácter público realmente, aunque bueno, no sé cómo sea en Argentina. Yo creo que los públicos ustedes no pagan, ¿no? Las universidades públicas. Allá en Colombia sí se paga por la universidad pública. Y digamos, vamos a decirlo así, en mi época yo pagaba casi un salario mínimo, vamos a decir,
semestral. Y mucha gente dirá, bueno, pero es que un salario mínimo por un semestre es poquita plata, ¿no? Pero, compañeros, había gente que pagaba, digamos, vamos a ponerlos, porque, bueno, Facu, tú vives aquí en Brasil, ¿cierto? No, no, en Argentina. Ah, ok, bueno, quizá ahí de pronto Fernando le hace la conversión, porque no sé, te lo debo, realmente la conversión de peso colombiano a peso argentino, pero pues había gente que le tocaba pagar, pónganlo ustedes, qué sé yo, el 10%, los afrocolombianos, el 10% o el 5% del salario mínimo total, y había gente que no podía pagar eso. Yo tenía compañeros que no podían pagar eso, aunque uno dijera, pero oye, es 10% del salario mínimo por un semestre, eso no es nada, pero la realidad es en Colombia hay mucha desigualdad y realmente fue interesante que tú nos mostraras esos programas realmente que fueron desarrollados ahora durante la pandemia, que fueron varios y dependiendo creo que el sector variaba la cuantía, ¿no? Sí, de la cuantía allá en Colombia, y Juliana lo sabe, allá vamos a ponerlos así, era un 30% del salario mínimo, pero muchachos, eso allá se volvió, como decimos normalmente en Colombia, una recocha, es decir, un desorden. Llegó el punto en que el mismo sistema, ponle tú, los beneficiados del ingreso solidario, tú consultabas por internet y lo mismo de siempre en Colombia. Los muertos aparecían con el beneficio, los ricos aparecían con el beneficio. Entonces, de por sí era una cantidad menor por lo que ustedes ahí, lo que Fernando y pues que tú expresaron quizás. En Colombia solo hubo uno y era igual para todo el mundo. Y ya se dieron cuenta que por ahí también hubo corrupción. Es decir, se creó el impuesto y se robó. Y gran parte no llegó, gran parte iba para los muertos, gran parte iba para los ricos. Entonces fue muy triste porque, digamos, el gobierno se quejó, el gobierno se olvidó del pueblo y realmente incluso durante la misma pandemia haciendo corrupción y haciendo campaña política. De hecho, ustedes son conscientes todos aquí, a través de Juliana, me imagino, yo todavía no había entrado al grupo a través de esa situación del paro, ¿no? Del paro que vivió Colombia ahora en plena pandemia. De hecho, nosotros comenzamos el grupo por lo que sucedió en Colombia. La primera reunión conversamos eso. Interesante dato, y fue por lo mismo, muchachos, o sea, era plena pandemia, un momento innecesario, y Iván Duque, pensando en crear una reforma tributaria y una reforma a la salud. O sea, imagínense en el momento tan complicado históricamente en que estamos todos los países y ustedes lo saben. Entonces, no había un subsidio y también además de eso, un ajuste. Exactamente, un ajuste, imagínense, exacto, ya se imaginarán el ajuste cómo era, ¿cierto? No tenían los huevos para decir, bueno, muchachos, estamos mal. Hombre, congresistas, alcaldes, presidentes del Senado, vamos a descontarnos todos un 20%, ¿cierto? Que nosotros somos los que ganamos más, ¿cierto? O a los ricos, a los que... No, ¿para quién apuntado? Para el pueblo, para el trabajador. Y quizás yo me volví un poco chato, aburrido, con lo de las vacunas, quizás era mi participación, y es triste que, digamos, la vida de uno no valga nada. Porque entonces vienen con ese esquema, aquí en Brasil y en Colombia es lo mismo, como que bueno, vamos a vacunar a la fuerza la mayor cantidad posible con la primera dosis y ya la segunda dosis ellos verán cómo hacen. Entonces aquí está pasando con la AstraZeneca y me parece que con las que se fueron fabricadas aquí, la Coronavac, porque aquí en Brasil, ustedes saben que el nivel de ciencia es muy bueno, y aquí fabrican esas vacunas porque los respectivos países, AstraZeneca, los ingleses, y la Coronavac, no sé cómo se llama en Argentina, en Colombia se llama Sinovac, los chinos envían las materias primas y aquí son fabricadas. Entonces se acabaron. En Colombia pasó con Moderna, ahora mismo creo que Juliana sabe eso, me parece que una de las hermanas le tocó Moderna, y realmente es triste que la vida de uno no valga un peso, ¿cierto? Como que de por sí ya las vacunas fueron demasiado rápidas. Ustedes saben que eso fue algo fugaz de un año que al mismo tiempo todos se pusieron de acuerdo y la sacaron. Y ahora me viene con un estudio, yo que soy estudiante de doctorado, y dicen como que
dicen como que, bueno, mezcla las vacunas que eso no pasa nada, que eso está bien, ¿cierto? Y como eso no funciona de esa manera, ¿ya? Entonces ya quizá para cerrar, porque ahora tengo que hacer como un resumen para Bruno, que tal vez no entendió todo lo que dije, e intenté hablar lo más rápido posible, era eso, en resumen, que en Colombia no hubo ese subsidio, ¿no? Esa bolsa para la gente que está en la pandemia, o la hubo bien limitada, se quiso crear reforma y el problema de salud a nivel de Latinoamérica después de Brasil, el peor fue de Colombia. Y es eso, ¿cierto? Y Colombia, te dejo enseguida, Facu. Colombia, ¿cómo explotó socialmente, no? ¿Cómo estalló por todas estas cuestiones? Lo que nosotros marcábamos de Argentina, que yo creo que ha hecho bien Alberto Fernández, aplicó las medidas que tenía que aplicar desde un comienzo, se anticipó, y en esos primeros meses reconstruyó el sistema de salud que había destruido Macri, ¿no? Eso fue, creo, algo muy importante que hizo el gobierno de Alberto Fernández, de aplicar las medidas al comienzo y anticiparse y tomar ese tiempo para reconstruir hospitales, que es lo que Facu contó. Me pareció muy bien, muy acertado. En Brasil no se hizo eso, lo terminamos pagando, se terminó haciendo igual, pero después, con todos los resultados que se vio. Sí. Entonces, la cuestión esa también, que en Argentina tenemos ese respaldo de las políticas sociales, que ya teníamos construidas, que evitó que sucediera en parte lo que tal vez pudo suceder sucedió efectivamente en Colombia, ¿no? Que fue lo que estuvimos hablando de la diferencia en Argentina de esos 12 años de política, ¿no? Social. Sí, es muy bueno ese apunte, porque quizá uno critica mucho, ¿no? Los gobiernos, por ejemplo, yo veo que aquí yo asumo realmente, muchachos, no estoy aquí en mi ignorancia, conociendo un poco quizá la situación de Argentina, y creo que a ustedes no les gusta mucho el gobierno actual, pero es bueno que ustedes son objetivos y dicen, bueno, no nos gusta, pero el man ha hecho algunas cosas, ¿cierto? Infelizmente, Colombia ha sido el país más regalado con los Estados Unidos, y quizá yo muchas veces como que hablo, que la izquierda, de la derecha, pero muchachos, yo he vivido en la época de Brasil de la extrema derecha, y en Colombia la es derecha toda la vida, y uno le crea versión, ¿saben? O sea, uno llega al punto como que quizá no era la ideología favorita de uno, no era la izquierda, pero uno le crea tal, no era que era la favorita, era como la que uno, con la que uno nació, vamos a decirlo así, sino que la misma versión por la derecha te fue llevando por ese camino, y quizás es algo que le pasa mucho a Fernando, que a Fernando dicen, bueno, muchachos, pero vamos a luchar por lo social, por lo justo, ¿no? Y ahí lo tildan de zurdo, de mamerto, etcétera, etcétera, etcétera. En Colombia también pasa lo mismo, ¿saben? Y es que en Colombia, bueno, ustedes quizás conocen un poco del contexto de Gustavo Petro, y a veces lo tienen así, y por eso quizás yo pregunté quién era de Venezuela en el grupo, y que no pensaran que yo estaba faltando el respeto, pero ese es el argumento que ha funcionado, Facu, Fernando, en los últimos 20 años, no nos volvamos como a Venezuela. No, de hecho nosotros lo conversamos ya muchas de las reuniones, la estrategia esa es marcada en todos los países, ¿no? Tanto en Argentina, Colombia, es lo mismo. Que Venezuela, hasta en Brasil, ya yo creo que ya en Brasil ya se usa, es cierto. Y ahora sí, Facu, metele. Lo que acá para terminar, acá lo que se discute, lo que se le pide al gobierno, que capaz que las medidas fueron buenas, no se sostuvo en el tiempo. Y no se sostuvo en el tiempo porque no hay que olvidar que Argentina también está trabajando en una reestructuración de una deuda que contrajo el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional, en donde está tratando de cerrar un acuerdo para poder tener un periodo de gracia de 4 o 5 años para poder crecer, para bajar las tasas, en donde realmente en el medio de una pandemia tuvimos que reestructurar la deuda pública con los acreedores. Ahora tenemos que en el medio de la pandemia la reestructuramos, estábamos en default, actualmente tenemos que cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde además de la pandemia tenemos que devolver 45 mil millones de dólares. No, realmente mucho dinero. fue complicado, ¿no? Paco, pero también Sí. esos 45 millones, hay un pedido de un sector de la Argentina que nosotros pedimos que se investigue, que se vea dónde se fue esa plata, porque lo dijo Alberto en campaña, fue una plata que se la dieron a Macri,
porque se la dieron porque sí. Y se fue y no está y nadie sabe por qué y y nunca existió. Eso ¿cómo no nosotros vamos a ir a firmar algo que realmente ningún argentino vio un solo centavo de eso? Entró por una puerta y salió por la otra. Entonces hay una cuestión ahí también que el gobierno, que lo hace perder al gobierno, que le saca, ¿no? Que Cristina está caliente por eso también. Y Máximo. Claro. Hay un sector de kirchnerismo que, ¿no? Sí. Bueno, gente, yo los voy a tener que abandonar porque... Sí, muchas gracias. Vamos terminando acá. Ya sí, muchachos. Gracias a todos por haber participado. Gracias por la oportunidad. Disculpa, Fernando, por interrumpirte. Después se me va la idea a ti y también, Facu, por la presentación muy excelente. Gracias por contextualizarme. A ustedes también ahí, a Fernando, que también siempre me responde las dudas por grupo, a mi grupo, a Samir. Y bueno, seguimos juntos en esa lucha y estamos juntos, ahí estamos juntos, como dicen aquí en Brasil. Gracias, gente. Bueno, adiós. Chao. Gracias. No, pero despedimos, Fernando. Dale, Facundo. Samir. Gracias por tu intervención, excelente, hermano. Gracias. Gracias, gente. Gracias. Voy a ver si subimos el video a YouTube y lo ponemos ahí en la página. Que lo grabé. Eso. ¿Listo? Eso. Un abrazo, listo. hermano. Gracias. Un abrazo. abrazo. Chao. Chao, chao.